Les habla Kirtop y esto es 100 hallazgos de desiertos y oasis que no deberían existir. Gigante artificial bajo el hielo. Científicos hallaron varios kilómetros bajo el hielo antártico una estructura que no puede ser casual. Mide 300 kilómetros, es geométricamente precisa y tiene densidad similar al metal. La naturaleza no crea esto. Un equipo internacional liderado por el geofísico Andrew Carlson hizo el descubrimiento. Los datos satelitales y el radar mostraron algo similar a una construcción artificial o una antigua catástrofe no revelada. El científico admite que esto podría cambiar todo lo que sabemos del planeta. Hay muchas teorías. Podría ser una nave, ciudad o anomalía natural imposible. Algunos creen que son restos de una civilización prehistórica o extraterrestre. Aún no es posible perforar, pero se planea una nueva expedición. Si la aprueban, quizá por primera vez toquemos lo que estuvo bajo el hielo todos estos años y en silencio. Ciudades perdidas en el Sahara. Antiguas imágenes satelitales mostraron contornos extraños en zonas aparentemente vacías. Líneas rectas, cuadrados y semicírculos como bases de cúpulas. Inicialmente se pensó que era geología, pero al repetirse las formas se vio que no era natural. En el suroeste de Egipto, en Gilf Kebir, hay muchas estructuras fantasmales donde hoy solo hay arena, pero antes pudieron existir asentamientos enteros. No eran asentamientos beduinos, sino de piedra y con restos de muros. Se distingue una red de calles ahora cubiertas de arena. Nadie las excava y las tribus locales dicen que es mejor no ir. Dicen que son lugares olvidados de quienes llegaron antes del sol. Año 1900 Grecia. Mar. En abril de 1900, un grupo de pescadores de esponjas griegos trabajaba cerca de la isla de Anticitera, cuando una tormenta los obligó a echar el ancla junto a unas rocas submarinas. En una inmersión, el buzo Elias Stadiatis salió en pánico y avisó que había personas muertas en el fondo. Más tarde se descubrió que eran estatuas de bronce, que yacían junto a los restos de un barco mercante romano que se hundió aproximadamente entre los años 60 y 70 antes de nuestra era. Las excavaciones siguieron hasta 1901. Entre las ánforas, monedas y esculturas, hallaron un fragmento de bronce corroído que parecía poco interesante y se envió al museo como simple metal. En 1902, el arqueólogo Valerio Thais notó una rueda dentada en el fragmento, algo que no debería existir en ningún objeto antiguo. Se descubrió que dentro había al menos 37 engranajes precisos ensamblados en un complejo sistema de transmisión. En 1951, el físico Derek de Soloprice estudió por rayos X el mecanismo y demostró que servía para calcular el movimiento del Sol, la Luna, los planetas y predecir eclipses según el ciclo metónico de 19 años. En 2005, la tomografía reveló escalas, inscripciones y complejas relaciones matemáticas imposibles de lograr artesanalmente. El mecanismo tiene más de 2000 años, pero su precisión es similar a la ingeniería del siglo XVI, no a la antigua. Es el primer hallazgo oficialmente reconocido y estudiado que no encaja en su época, ya que no hay nada similar en la historia durante 1500 años después. Una moneda similar a una medalla. No es solo dinero, es una decadracma de la antigua Grecia, equivalente a 10 dracmas, pesa unos 43 gramos y mide casi como una medalla moderna. Su función es más similar a una medalla que a un medio de pago. Estas monedas no circulaban en los mercados, se acuñaban para ocasiones especiales. Una victoria en la guerra, una ofrenda a los dioses, un símbolo de recuerdo. Aquí aparece la ninfa Aretusa con corona de laurel, aretes y una cadena fina en el cuello, rodeada por 4 delfines. Se mueven en círculo protegiéndola, como olas en la orilla. Esta moneda se acuñó en Siracusa, donde el culto a Aretusa era especial. Según el mito, la ninfa huyó de Alfeo y se convirtió en un manantial subterráneo que brota en las costas de Sicilia. Y cerca está el mar, los delfines y la ciudad, que celebraba su victoria a través de la belleza. Los decadracmas se acuñaban rara vez, usualmente como una edición especial, y casi no se usaban. Se regalaban, guardaban o ponían en tumbas. Pocos ejemplares han sobrevivido. Cada uno no es solo un artefacto, es un recuerdo en plata, prueba de que el dinero fue más ritual que mercado. Figurillas antiguas, el carnero de oro y el león de piedra, halladas en una tumba en Gonur-Tepe, Turkmenistán. Su antigüedad es notable. Se datan entre el 2400 y el 1600 a.C. Gonur-Tepe es considerado el corazón de la enigmática civilización margiana,
que prosperó en Asia Central y dejó tras de sí numerosos artefactos. El tamaño de las figurillas impresiona, caben en la punta de un dedo y muestran la gran habilidad de los antiguos joyeros. El carnero de oro simbolizaba riqueza y abundancia, el león de piedra, fuerza y poder. Probablemente eran parte del ajuar funerario para acompañar al difunto y servir de amuletos. Estos hallazgos confirman la gran artesanía y cultura de Margiana. Los artesanos de esa época trabajaban oro y piedras semipreciosas, creando piezas únicas. Hoy, las figurillas son artefactos valiosos. Revelan el misterio de una civilización perdida. Restos humanos de más de 1 millón de años. Los arqueólogos descubrieron en la cueva española Cima del Elefante restos únicos de un antiguo ser humano que vivió hace aproximadamente 1.400.000 años. El cráneo hallado es el más antiguo en Europa Occidental y pertenece a una especie humana desconocida hasta ahora. Se halló una parte del rostro llamada Pink por científicos en honor a la banda Pink Floyd, con mejilla izquierda y mandíbula superior con dientes. Expertos dicen que este antiguo humano era muy distinto a los Homo antecesor, habitantes posteriores de la región. Por ejemplo, Pink tenía una nariz más plana, similar a la del Homo erectus, la primera especie que salió de África hace 1.800.000 años. En esa época, el clima en Europa era más suave, y los valles de Cima del Elefante tenían bosques densos con hipopótamos, bisontes y gigantes. En 1936, Irak, Bagdad. En 1930, durante unas excavaciones cerca de Bagdad, el arqueólogo Wilhelm König descubrió unos extraños recipientes de cerámica de unos 14 centímetros de altura, dentro de los cuales había cilindros de cobre y varillas de hierro, aislados con betún. Estos objetos se encontraban en capas que datan aproximadamente de los siglos I al III de nuestra era, durante el Imperio Parto, y no se parecían ni a vasijas, ni a herramientas, ni a objetos de culto. König describió el hallazgo y llamó la atención sobre un detalle que no podía explicarse por casualidad. Si se llena el recipiente con una solución ácida, se genera una tensión eléctrica entre el hierro y el cobre. La reconstrucción más simple generó de 0.5 a 1 voltio, igual que una celda galvánica. En los años 40, investigadores de Alemania y Estados Unidos repitieron el experimento y confirmaron que el dispositivo funciona como batería. La versión oficial decía que tal vez eran recipientes para guardar rollos o artículos rituales. El aislamiento de betún, los electrodos metálicos y su ensamblaje no tienen sentido en un contexto ritual o doméstico, pero sí en una celda galvánica, principio que Alessandro Volta descubrió en 1800. También en superficies de objetos metálicos de la región hallaron rastros de dorado químico imposibles sin una fuente eléctrica. Recipientes almacenados en museos, catalogados y reconocidos como auténticos, pero su propósito sigue sin explicación, ya que cualquier explicación directa destruye el esquema habitual del desarrollo tecnológico. Si en el primer siglo de nuestra era la gente usaba electricidad, aunque fuera en su forma más simple, surge una pregunta que la historia prefiere evitar. ¿A dónde desapareció ese conocimiento y por qué después de eso no quedó ningún desarrollo, ni rastros, ni continuación? Un ejemplo del enigmático azul. No es solo decoración, es una pulsera de la tumba de Tutankamón de más de 3.300 años. Un escarabajo de lapislázuli enmarcado con cornalina, turquesa y oro, la encarnación de la idea de la transformación eterna. Los egipcios pensaban que el escarabajo movía el sol como una pelota, y por eso simbolizaba renovación, protección y transición entre mundos. El color también era importante, no solo la forma. Es un azul intenso y luminoso, no pintura, es azul egipcio, el primer pigmento sintético creado por los egipcios casi 2000 años antes de Cristo. Los científicos apenas empiezan a comprender la complejidad de su tecnología. Cervecería de la época de los primeros gobernantes de Egipto. Arqueólogos hallaron la cervecería más antigua del mundo en la necrópolis de Abidos, Egipto. Este hallazgo no solo arroja luz sobre las primeras tecnologías de elaboración de cerveza, sino que también ayuda a entender cómo se gestionaban los recursos durante la construcción. El complejo tiene 8 instalaciones de hasta 20 metros cada una, con 2 filas de 40 vasijas para calentar grano y agua, en un proceso típico de elaboración de cerveza. Científicos datan la cervecería en tiempos del faraón Narmer, fundador de la primera dinastía. El Dr. Adams, líder de la investigación, calificó el hallazgo como producción a escala industrial
y resaltó el alto nivel de organización laboral en el antiguo Egipto. Gestionar la cervecería, los recursos y la mano de obra permitió a los egipcios construir grandes estructuras como las pirámides. Además, la cerveza desempeñaba un papel importante en los rituales. La producción a gran escala en Abidos indica su uso en sacrificios, ceremonias y rituales, lo que confirma su importancia en el desarrollo del poder real egipcio. Herramientas de piedra en Dagestán. Los hallazgos arqueológicos en Dagestán amplían nuestra comprensión de la antigua historia humana. Se estudiaron principalmente los asentamientos antiguos de Mukai I y Mukai II, situados junto a antiguos cauces de ríos. Aquí se encontraron herramientas de piedra cuya antigüedad es de millones de años. Llamaron especialmente la atención los hallazgos en el asentamiento de Mukai I. Se hallaron picos planos, choppers bifaciales y herramientas similares a las de Ainikab I. Estos hallazgos, que datan de 1.95 a 1.78 millones de años, son de los más antiguos en Rusia. Las herramientas halladas en Mukai I muestran el avanzado nivel tecnológico de los antiguos humanos, que usaban lascas de piedra para fabricar instrumentos de corte y herramientas de troceo. Sin embargo, a diferencia de hallazgos similares en África Oriental, aquí no se encontraron hachas de mano, lo que podría indicar tecnologías únicas características de esta parte del mundo. Destacan las herramientas gigantes de 5 a 6 kilos que, según científicos, servían para romper huesos y cráneos y extraer médula ósea. Estas herramientas están en asentamientos donde los antiguos humanos procesaban presas. Año 415, India, Delhi. En el centro de Delhi hay una columna de hierro de más de 7 metros y unas 6 toneladas instalada alrededor del año 415 después de Cristo en el gobierno de Chandragupta II. Ha estado al aire libre más de 1500 años. Ha resistido monzones, calor, tormentas de polvo y muchas épocas. Aún así, casi no tiene óxido, aunque es de hierro puro y no de acero inoxidable. El análisis mostró que la columna tiene un alto porcentaje de fósforo y casi nada de azufre ni manganeso, lo que crea una película protectora contra la corrosión. Hasta ahora, la metalurgia industrial moderna solo ha logrado repetir este efecto parcialmente. Además, la columna no fue fundida, sino forjada a partir de múltiples piezas de hierro, soldadas en un solo monolito, lo que requiere un control preciso de la temperatura y un tratamiento por impacto, imposibles sin una tradición tecnológica avanzada. Según la versión oficial, en los siglos IV-V, el hierro se producía en hornos pequeños, útiles para herramientas y armas simples, pero no para estructuras de 6 toneladas que resistan 1500 años. La columna sigue en pie. Su composición y fecha están confirmadas. No es una leyenda ni un objeto controvertido, sino un monumento reconocido y tangible. Lo más extraño viene después. La tecnología para crear este metal no se desarrolló ni escaló. En la India no surgen columnas similares, ni escuela de metalurgia, ni formas de transición, ni intentos de repetir el éxito. El conocimiento apareció brevemente, se usó una vez y dejó un objeto que no corresponde al nivel tecnológico ni a la lógica de la época. Y este ya es el tercer caso consecutivo en el que la tecnología aparece antes de su tiempo y desaparece sin dejar rastro, sin dejar una línea de progreso, ni una cadena de desarrollo, ni una explicación que cerrara el asunto. Los rollos y la inteligencia artificial. En las cuevas de Qumrán hallaron miles de fragmentos de textos, varios bíblicos y otros desconocidos. Décadas después de su hallazgo, la ciencia revela algo inesperado. Estos rollos quizá no fueron escritos solo en esa época. Algunos coinciden en fecha con las vidas de los supuestos autores del Antiguo Testamento. Investigadores de la Universidad de Groninga limpiaron los manuscritos de la sustancia utilizada durante la conservación y volvieron a realizar un análisis de radiocarbono. Como resultado, se descubrió que muchos textos son mucho más antiguos de lo que se pensaba. Algunos datan de la época de Eclesiastés, otros de la era del profeta Daniel. Lo más interesante no es el radiocarbono, sino Enoch, una IA entrenada en la estructura de la tinta y rastros de escritura. Determinó la datación de los fragmentos con un 85% de precisión, sin dañar el pergamino, y halló coincidencias gráficas antes ignoradas. La superposición de estilos, la intersección de épocas y caligrafías significa que no solo podemos leer estos textos, sino que podemos seguir la mano que los escribió, entender cuándo, dónde y, posiblemente, incluso por quién. Cráneos con clavos. En el sureste de España, entre las ruinas de antiguos asentamientos, los arqueólogos encontraron algo que de inmediato provoca sensaciones inquietantes: 7 cabezas decapitadas.
algunas de ellas con enormes clavos de metal incrustados. No estaban atravesados, sino clavados, como si los cráneos fueran fijados. ¿Pero por qué? Al inicio, se creyó que eran trofeos de guerra para intimidar exhibiendo cabezas de enemigos. Pero el análisis químico de los huesos dio un resultado inesperado. No todos los cráneos eran de forasteros. En una ciudad, la mayoría eran foráneos y en otra, casi todos locales. Eso lo cambia todo. En un lugar ejecutaban y exhibían forasteros, mientras en otro guardaban a sus antepasados como reliquias, hallando cabezas en las casas. Así que esto ya no es una demostración. No es una demostración de fuerza, sino memoria y respeto. Los griegos decían que los galos guardaban las cabezas de sus enemigos, y los mercenarios españoles las llevaban en lanzas, aunque la realidad era más compleja. Un misterio oculto del pasado. Recientemente, un equipo de científicos rusos dirigido por el cristalógrafo de la Universidad Estatal de San Petersburgo descifró la estructura de uno de los minerales más raros del planeta, la uranfita. Este mineral fue hallado hace 70 años en el yacimiento secreto de uranio Turakabak en Kirguistán, pero no se pudo revelar su estructura en ese momento. La suerte volvió a los científicos al hallar uranfita en Bestau, Stavropol, Rusia. La uranfita pertenece a las micas de uranio y contiene amonio en su composición. Este mineral posee una luminiscencia brillante y antes se utilizaba en la fotografía. A pesar de muchos intentos de estudiarlo, su estructura exacta fue un misterio hasta 2023. Gracias al equipo más moderno, los científicos pudieron estudiar en detalle cristales de apenas unos cuantos milímetros de tamaño. El mineral es inestable, así que hallar una buena muestra es muy afortunado. Solo se conocen 11 minerales de uranio con amonio. La mayoría se hallaron en Estados Unidos, donde el amonio proviene de materia orgánica como restos animales descompuestos. Siglo I a.C., Roma. En este periodo los romanos inician construcciones que aún asombran y desafían a la ingeniería moderna. Estas construcciones han resistido terremotos, inundaciones y 2000 años de erosión, mientras que las modernas se destruyen en décadas. Hablamos del concreto romano, usado en puertos, rompeolas, cúpulas, acueductos y grandes edificios públicos, muchos aún en pie y en uso. A diferencia del concreto moderno, la mezcla romana usaba ceniza volcánica, cal y agua de mar. Y es precisamente esta combinación la que iniciaba procesos químicos que con el tiempo no destruían el material, sino que lo hacían más resistente. En 2017, investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts confirmaron que en la estructura del concreto antiguo se forman cristales de tobermorita y filipsita, los cuales llenan las microgrietas y previenen daños adicionales, creando un efecto de autorreparación que la mayoría de las mezclas modernas no pueden lograr. Tras la caída del Imperio Romano, la receta de este concreto se perdió por completo. Los constructores medievales dejaron de usar esta tecnología, los puertos se destruyen, las cúpulas colapsan y el concreto se reinventa en el siglo XIX, pero sin poder autorrepararse. Entre los puertos romanos, que duraron 2000 años, y los malecones modernos, hechos para 50 a 70 años, no existe continuidad tecnológica, como si el conocimiento se hubiera perdido totalmente. Los análisis arqueológicos y químicos no ponen en duda ni la composición ni la antigüedad del concreto romano, y sus propiedades están oficialmente reconocidas. Pero no se puede explicar por qué esa tecnología desapareció durante 1500 años sin admitir que el nivel técnico del mundo antiguo era más alto de lo que se suele creer. Aquí el conocimiento no evoluciona, se interrumpe y deja una huella que aún no podemos reproducir, pese a la ciencia e industria modernas. Túneles desérticos sin destino. En Egipto existe un sitio prohibido para turistas, no por peligroso, sino por las muchas preguntas que genera. Al sur del complejo de Giza hay una zona con una red de túneles bajo la arena, rellenados y olvidados o cubiertos a propósito. Por años, locales narran historias de salas vacías bajo la arena con ecos, corrientes y olores, como si hubiera aire subterráneo. Oficialmente no hay nada ahí, y todo lo descubierto por accidente lo cubrían de nuevo con arena. En la década de 2010, un grupo de investigadores obtuvo un permiso raro para hacer un escaneo con georradar y descubrió bajo la superficie largas estructuras rectas, posiblemente corredores, algunos con giros. Su longitud es de decenas de metros, la profundidad de unos 5 metros. Todas iban paralelas al eje principal de la plataforma. Cuando la prensa recibió la información, revocaron el permiso, retiraron las cámaras y devolvieron la arena. Hay fotos en las que se puede ver que parte de los pasajes comenzaba en grietas entre las antiguas ruinas, descensos de piedra, escalones que parecen llevar hacia abajo.
Todo eso fue tapado de manera burda, con cemento y ladrillos. En una pared alguien grabó con un clavo la palabra en inglés silenced, silenciado. Nadie sabe quién fue. Pero hay demasiadas cosas que indican que Egipto no es lo que está en la superficie, sino lo que está debajo de ella. Y a alguien le importa mucho que no bajemos allí. La muerte de Alejandro. Alejandro Magno conquistó medio mundo antes de los 30 años. Su ejército marchó desde Grecia hasta la India. No perdió ni una sola batalla. Él destruía imperios y creaba otros nuevos. Pero en el año 323 a.C., en la flor de su vida, muere repentinamente en Babilonia. Solo tenía 32 años. ¿Qué pasó? Hay muchas versiones. Persas decían que fue castigo por profanar la tumba de Ciro. Macedonios que fue agotamiento. Algunos hablaban de borracheras, enfermedades, fatiga. Historiadores romanos creían que fue envenenado. Se cree que fue malaria, fiebre del Nilo Occidental, una enfermedad autoinmune o un veneno lento de Oriente. Lo que más dudas causa no es la muerte, sino lo ocurrido después. ¿Dónde está su cuerpo? Una versión dice que el sarcófago fue a Egipto, otra que nunca llegó. Luego se pierde el rastro, sin tumba ni inscripción o entierro. En el mundo antiguo esto era casi imposible. A alguien así debieron divinizarlo, pero hubo silencio. Algunos creen que el cuerpo fue ocultado para evitar un culto, no legitimar a los herederos, o porque la muerte fue una conspiración y alguien quiso borrar las huellas. A veces el secreto más aterrador no es cómo vivió una persona, sino cómo se fue. Alejandro dejó gloria, ciudades con su nombre y el mito, pero ningún final claro. Sin cruz ni mausoleo, solo conjeturas. Eso vuelve su muerte más legendaria e inquietante. Panes carbonizados se hallaron en Pompeya y Herculano, ciudades destruidas por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Gracias a la capa de ceniza y a la alta temperatura, el pan quedó como sellado en el tiempo. No solo se conservaron las formas, sino también los cortes característicos que se hacían para facilitar su división en porciones. Este tipo de pan se llamaba panis quadratus y era popular entre los romanos. Es interesante que en algunos de estos panes incluso se pueden ver los sellos de las panaderías, algo así como los logotipos de la antigua Roma. Esto habla de un comercio desarrollado y de un sistema de regulación de la calidad de los productos. En Pompeya, los arqueólogos encontraron panaderías enteras con hornos de piedra, molinos e incluso restos de harina, lo que permite imaginar cómo era la vida en esta próspera ciudad. Estos hallazgos permiten entrar en contacto con la vida cotidiana de la antigua Roma y comprender su alimentación y rutina diaria. El pan fue clave en la dieta romana y su conservación hasta hoy es un milagro arqueológico. Estos panes carbonizados se exhiben en museos, recordando tragedias y la grandeza del mundo antiguo. La barra metálica. ¿Cómo explicar este artefacto enigmático? En una piedra de las montañas de Masong, hallada en montañas chinas, Jilin Wang encontró una barra metálica roscada similar a un tornillo. Lo más extraño es que la roca se formó a su alrededor, lo que sugiere que tiene millones de años. Algunos creen que es un meteorito con un artefacto extraterrestre dentro. Algunos piensan que es un antiguo objeto tecnogénico que, por razones desconocidas, quedó enterrado y se fosilizó. Los escépticos piensan que es una formación natural y que el tornillo es solo un organismo marino fosilizado. Lo más interesante es que hallazgos similares ya se han encontrado en varias partes del mundo. Coincidencia o evidencia de una tecnología antigua desconocida. Por ahora, este artefacto sigue siendo uno de los enigmas arqueológicos más misteriosos. Juego de mesa de Knossos. Las reglas de este juego se han perdido en el tiempo y hasta el día de hoy nadie sabe cómo se jugaba. Este artefacto fue hallado en la excavación del Palacio de Knossos por el arqueólogo británico Arturo Evans. Knossos, en Creta, es una de las ciudades europeas más antiguas. El juego hallado data de 1600 a.C. Elaborado con materiales preciosos como marfil, cristal, vidrio, oro y plata, el juego no solo era un entretenimiento costoso, y también posiblemente como un símbolo del alto estatus de su dueño. Los arqueólogos suponen que el juego pudo haberse utilizado no solo para el entretenimiento, sino también para rituales o adivinaciones. Algunos investigadores sugieren que los patrones complejos del tablero podrían tener elementos astronómicos o místicos, lo que atrae a quienes apoyan la teoría del origen extraterrestre del conocimiento antiguo. Este misterioso juego de mesa pudo haber ayudado a comunicarse con fuerzas superiores o civilizaciones extraterrestres. Año 1999, Alemania, Nebra. En julio de 1999, dos buscadores ilegales hallaron en la colina Mittelberg, cerca de Nebra,
un disco de bronce de 32 centímetros con pátina verde e incrustaciones de oro representando sol, luna y estrellas. Junto con él, en la tierra se encontraban espadas, hachas y brazaletes de bronce, lo que permitió a los arqueólogos fechar el hallazgo con precisión alrededor del año 1600 antes de nuestra era, en la Edad de Bronce, cuando según los libros de texto no había conocimientos astronómicos sistemáticos. Un análisis reveló que el disco representa ciclos celestes, no solo estrellas. Los 7 puntos son las Pléyades, usadas para marcar el inicio agrícola, y los arcos muestran la salida y puesta del sol en los solsticios. El ángulo entre ellos es de 82 grados, igual al ángulo real del recorrido solar en la latitud de Europa Central. Este disco sincronizaba los calendarios lunar y solar usando observaciones y cálculos complejos. Estos conocimientos surgen en Europa 1000 años después, en la antigua Grecia, desaparecen y no reaparecen hasta el Renacimiento. En la Edad de Bronce de Europa Central no se registraron ni observatorios, ni textos, ni tradiciones que pudieran explicar la existencia de un instrumento así. El disco de Nebra es auténtico y está en un museo. Laboratorios independientes confirmaron su antigüedad, pero su origen es inexplicable, ya que es un instrumento astronómico preciso para una época donde, según la historia, no debería existir. Cubos de piedra cerca de Albuquerque, Nuevo México, unos turistas llegaron al borde de un cañón que parecía una formación rocosa común, pero mientras más observas, sientes que algo anda mal. Los acantilados tienen bordes rectos y caras lisas, como si el tiempo no los hubiera esculpido. En ciertos sitios, las piedras forman cubos perfectos de unas 100 toneladas, no muestran procesamiento ni desorden natural, todo es muy geométrico. Las comparaciones en internet surgieron de inmediato. Alguien recordó el camino de Bimini en las Bahamas, las losas sumergidas, y otros mencionaron los megalitos de Baalbek. Aún así, la reacción es igual. Parece incorrecto, demasiado perfecto para ser natural y demasiado pesado para ser hecho por humanos. Los científicos pueden explicar mucho. La erosión, la geometría de los cristales, la presión y las fracturas no convencen visualmente, porque al ver estas formas no parece que sean obra de la naturaleza. Surge la duda, si es artificial, ¿quién lo creó y por qué? Este no es el primer ni el último lugar donde la naturaleza parece representar accidentalmente el trabajo de alguien, pero a veces surge la sospecha de que es al revés, que no es la naturaleza imitando la tecnología, sino que aún no hemos entendido quién estuvo aquí antes que nosotros. Acta de nacimiento. Ante ustedes está una de las actas de nacimiento más antiguas, creada hace más de 4000 años en la civilización sumeria. Son 2 tablillas de arcilla, una con escritura cuneiforme y otra con la huella de un pie infantil. En la antigua Mesopotamia, estas tablillas eran documentos oficiales para certificar nacimientos. El texto cuneiforme incluye el nombre del niño, padres, fecha de nacimiento y quizás predicciones astrológicas, mientras que la huella del pie funcionaba como firma personal. Un método único para identificar bebés que demuestra el avanzado sistema burocrático en Sumeria. En ese tiempo, la gente ya valoraba la documentación, pues estos registros servían para confirmar herencias o derechos sociales. Es una ventana al mundo antiguo, lejano pero similar al nuestro. 2600 a.C. Egipto, Saqqara. En Saqqara, en una necrópolis que data del siglo XXVI a.C., hay 24 sarcófagos de granito cada uno, tallado de un solo bloque de granito de Asuán, y que pesa entre 70 y 100 toneladas. Estos sarcófagos están en las galerías subterráneas del Serapeum, a más de 10 metros de profundidad, y fueron hallados en 1851 por el arqueólogo francés Auguste Mariette. Las superficies internas están pulidas tipo espejo, con una tolerancia menor a 0.01 milímetros, equivalente a la precisión de máquinas CNC modernas. El granito de Asuán, con dureza de 6.7 en la escala de Mohs, aún necesita herramientas de diamante, enfriamiento y presión para ser procesado. La versión oficial dice que los egipcios usaban sierras de cobre, arena y trabajo manual. En 1995, Christopher Dunn midió los sarcófagos y probó que sus ángulos son exactamente de 90 grados y sus superficies completamente lisas, lo que sería imposible lograr manualmente, solo con maquinaria. Lo raro es que no usaron los sarcófagos. Las tapas, que pesan hasta 30 toneladas, fueron movidas, pero dentro no se encontraron momias, inscripciones ni rastros rituales,
lo cual contradice completamente el propósito de las tumbas. Estos objetos no corresponden a la práctica religiosa ni tecnología del Imperio Antiguo y aún no se explica cómo fueron posibles. Tallados y transportados desde Asuán a 800 kilómetros, se colocaron en pasillos subterráneos con tolerancia de pocos centímetros. No es un caso único. En Giza, el templo de granito tiene bloques de hasta 200 toneladas ensamblados sin mortero y con separaciones menores a 1 milímetro. El análisis de la superficie muestra rastros de cortes de alta velocidad que no coinciden con las herramientas conocidas del tercer milenio antes de nuestra era. Egipto está oficialmente estudiado y documentado, pero aún hay muchos objetos que parecen ser de una cultura tecnológica anterior a los faraones que desapareció sin dejar rastro. Sarcófagos antárticos. En una expedición internacional en la Antártida, investigadores de Estados Unidos, China, Rusia e India hallaron un objeto que causó controversia y preocupación. A una profundidad de varias decenas de metros bajo el permafrost, se encontraron 4 sarcófagos oscuros, lisos y uniformes, con esquinas y bordes tan perfectos que podrían indicar un corte con láser. Los sarcófagos, parecidos a losas monolíticas, mantenían temperatura estable sobre cero pese al frío exterior. Los investigadores detectaron un zumbido de baja frecuencia y vibraciones leves cerca de los objetos, aunque ninguna instalación del campamento podía ser la causa. Al abrir un sarcófago, hallaron un cilindro metálico con símbolos que no corresponden a ninguna escritura conocida. Los científicos proponen varias teorías sobre su origen. Una hipótesis plantea que los sarcófagos serían restos de una civilización previa a la última era glacial. Otra hipótesis plantea un origen tecnogénico y una posible relación con experimentos tecnológicos aún no identificados de la época de la Guerra Fría. Los partidarios de teorías ufológicas creen que es un fragmento de estructura extraterrestre, abandonada u oculta bajo el hielo hace miles de años. Aunque hubo mucho revuelo, la información oficial es limitada, y los sarcófagos se retiraron para estudiarlos en laboratorios cerrados. La desaparición de las 10 tribus de Israel es uno de los temas más misteriosos y menos discutidos en la historia. A fines del siglo 8 a.C., casi todo el antiguo Israel desapareció. Los asirios conquistaron el reino del norte de Israel y con ello desaparecieron 10 de las 12 tribus, es decir, 5/6 de la población. ¿A dónde fueron? Las crónicas cuentan que tras la conquista, los asirios deportaron a los israelitas a Mesopotamia y a regiones de los actuales Irán y Afganistán. Ahí se pierde el rastro, la gente desapareció del mapa histórico. Han pasado más de 2000 años, y durante ese tiempo se convirtieron en algo así como un mito. Los buscaron por todo el mundo: India, Irak y el Cáucaso. En Japón incluso existe el movimiento Makuya, cuyos seguidores están convencidos de que la familia imperial japonesa tiene origen judío. Dicen que Mikado viene de Megadol, que significa grande. Unos creen que los pastunes afganos y otros que los indígenas de América del Norte descienden de israelitas. Ninguna versión ha sido reconocida. No hay conexión genética, confirmaciones escritas ni evidencia arqueológica. Solo queda la leyenda y el deseo de hallar a quienes se fueron y no volvieron. Un tesoro de joyas de oro. Los arqueólogos, al investigar el complejo de templos de Karnak en Luxor, descubrieron un antiguo recipiente lleno de joyas de oro, cuentas y estatuillas de dioses egipcios. Expertos indican que el hallazgo es de la dinastía 26 de Egipto y tiene unos 2600 años. En el antiguo Egipto, las joyas no solo eran objetos de lujo, se consideraban amuletos mágicos que protegían al dueño del mal y de las enfermedades. Tenían un papel importante no solo en la vida, sino también en el más allá, brindando protección por la eternidad. Destacan las estatuillas del dios Amón, la diosa Mut y su hijo Yonsu, que probablemente se usaban como amuletos para llevar en el cuello. Amón, rey de los dioses y protector de los faraones, luego se fusionó con Ra, siendo la encarnación de la deidad visible e invisible. Los objetos hallados serán restaurados y quizás exhibidos en el Museo de Luxor. Objeto de cobre. Este misterioso artefacto de aleación de cobre, hecho en una sola pieza, desconcierta a investigadores y coleccionistas. El objeto está fundido toscamente con defectos visibles y tiene una cabeza prismática que se estrecha hacia un borde afilado. El mango redondeado en el extremo no tiene golpes, lo que indica que no se usaba para golpear normalmente. Antes, las caras de la cabeza tenían líneas de rayones que con el tiempo se desgastaron. Esto podría indicar uso repetido del artefacto, quizá en corte, pulido o raspado.
La datación del artefacto oscila entre 5 y 10.000 años, pero su origen exacto sigue siendo incierto. Algunos investigadores creen que este objeto se usó para rituales o como parte de un dispositivo tecnológico desconocido. Quienes apoyan la historia alternativa piensan que estos artefactos pudieron ser herramientas avanzadas hechas con tecnologías superiores a las de los metalúrgicos antiguos. 1513. El mapa que no debería existir. En 1513, el almirante otomano Piri Reis hizo un mapa mundial usando al menos 20 fuentes antiguas, algunas muy viejas y de origen desconocido, según él mismo anotó. Este mapa se halló en 1929 en el Palacio de Topkapi, en Estambul, y tras publicarse generó un problema aún sin resolver. El mapa muestra con precisión la costa de Sudamérica y Brasil, con proporciones y contornos correctos confirmados por imágenes satelitales del siglo XX. Lo más extraño es que en la parte inferior del mapa aparece un continente con la forma de la Antártida, pero sin hielo. Estudios geológicos de 1915, 1950 y 1960 por expediciones de Estados Unidos y la URSS mostraron que la costa sin hielo de la Antártida existió hace al menos 6.000 años, quizá antes. En 1956, el coronel Harold Ohlmeyer de la Fuerza Aérea de EEU envió un informe oficial donde indicaba que el mapa de Piri Reis tiene información imposible de obtener en el siglo XVI, incluida la correspondencia exacta del relieve subglacial antártico, confirmada por exploración sísmica en 1949. En la operación High Jump, para hacer un mapa así se requería fotografía aérea, un sistema geodésico global o fuentes previas a que el continente estuviera cubierto de hielo. El mapa de Piri Reis no fue el único. Los de Oroncio Fineo, 1531, y Mercator, 1569, también muestran contornos similares del continente austral, coincidiendo hasta en un 95% con modelos geológicos actuales. La historia oficial dice que la Antártida se descubrió en 1820 y que antes la humanidad no tenía la capacidad técnica ni el conocimiento geográfico para hacer esa cartografía. Si los mapas son precisos, alguien cartografió la Tierra antes de la era de las velas, brújula y longitud. Si esas fuentes existieron, el conocimiento geográfico se perdió, ya que tras el siglo XVI no se hicieron mapas similares y la humanidad redescubrió un mundo ya medido antes. Los cráneos no eran del tipo correcto. Arqueólogos que excavaron tumbas en el sur de Egipto y Nubia a principios del siglo XX notaron que algunos cráneos no coincidían con la anatomía humana. Sí, tenían órbitas, mandíbula y parte parietal, pero con anomalías. Cráneos alargados, cajas craneanas muy grandes y sin las suturas normales. Algunos cráneos eran tan alargados que parecían conos, pero no se hallaron indicios de deformación artificial. En los años 50 y 60, anatomistas británicos y franceses debatieron estos hallazgos en conferencias privadas, pero casi no publicaron oficialmente. ¿Por qué? Quizás porque estos cráneos no solo se hallaron en Egipto, también en Perú, México y el Cáucaso, con una antigüedad de 2 a 5.000 años, diferentes continentes y culturas, mismo resultado. Algunos creen que los cráneos alargados se deben a vendajes en la infancia como hacían los mayas, pero en varios hallazgos egipcios la estructura ósea indica lo contrario. La forma era así desde el principio. Si no es una enfermedad, entonces es una especie. Otra, no la nuestra o la nuestra, pero olvidada. Algunas imágenes en los templos incluso refuerzan esa sensación. Muestran seres con cabezas alargadas y tocados, quizá no para adornar, sino para ocultar o señalar. Si estos cráneos no son falsos ni una anomalía, ¿con quién convivían los egipcios? Un continente sumergido. En el fondo del estrecho de Madura, cerca de Java, arqueólogos hallaron algo inesperado. No un barco ni artefactos, sino un ecosistema entero. Capas de tierra en las que se conservaron restos de Homo erectus, fragmentos de cráneos y huellas de vida de aproximadamente 140.000 años de antigüedad, con ellos huesos de toros gigantes, caparazones de tortugas y restos de huesos rotos para extraer médula. Esto no es simplemente un asentamiento de humanos antiguos, es un fragmento de un continente desaparecido, un mundo perdido que alguna vez conectó las islas con el continente. Los científicos llaman Sundalandia a esa región, que hoy está bajo el agua, pero antes era una sabana asiática con ríos, bosques y manadas de animales grandes. Arqueólogos hallaron en huesos animales rastros de procesamientos similares al Homo erectus continental,
aunque antes se pensaba que los grupos de Java carecían de esas habilidades. Ahora está claro, hubo contacto entre las poblaciones y también intercambio cultural. Las personas se transmitían entre sí métodos de caza, despiece de animales y procesamiento de caparazones. Esto muestra la técnica, la memoria y la transmisión de conocimientos. También hallaron restos de moluscos y tiburones de río. Aquí antes hubo un paisaje rico y complejo donde el ser humano era parte del ecosistema, pero ahora todo eso quedó en el fondo. Sundalandia se sumergió hace decenas de miles de años, desapareciendo sin dejar ciudades ni templos. Sin los hallazgos accidentales en el fondo del mar, ni sabríamos que existió. Nos muestra que grandes partes de la historia pueden perderse no por una catástrofe, sino por el tiempo. Solo queda un fragmento de huesos de una vida ya fría. Año 750 a.C., Asiria, Nimrud. En 1850, en las ruinas de Nimrud, el arqueólogo británico Austin Henry Layard halló un pequeño objeto cristalino de unos 4 centímetros de diámetro, tallado en cristal de roca. El objeto, hallado en capas del siglo VIII a.C., fue considerado decorativo por mucho tiempo. En el análisis de laboratorio se descubrió que era una lente con distancia focal de 12 centímetros y aumento óptico de hasta 3 veces. Actualmente se le llama la lente de Nimrud y está en el Museo Británico con el número 91110. Las pruebas ópticas del siglo XX mostraron que la lente no es accidental. Su forma esférica reduce distorsiones y enfoca la luz en un punto, lo que la hace útil para aumentar y trabajar con objetos pequeños. En los años 70, investigadores del Museo Británico confirmaron que la lente sirve para grabado, tallado preciso y observar cuerpos celestes si se arma correctamente. El problema es que oficialmente la óptica como tecnología aparece solo en el siglo XIII, y los primeros telescopios se crean a principios del siglo XVII. Antes, la humanidad no conocía la teoría ni la fabricación de lentes, pero ya existía la lente asiria. Tiene geometría precisa, está pulida y fue hecha como herramienta, no al azar. En la misma región hay micrograbados en sellos y adornos con líneas de menos de 0.1 milímetros de grosor, imposibles de hacer sin aumento. Si en el siglo XVIII a.C. había instrumentos ópticos, los artesanos podían trabajar con precisión superior a la vista común. Esto pone en duda que muchas tecnologías antiguas sean primitivas. Después de Nimrud, la óptica desaparece y reaparece 1500 años después en otra civilización sin relación con la tradición asiria. Colina de las Vasijas, en el corazón del desierto de Libia, a 200 kilómetros del oasis más cercano, hay una colina cubierta de miles de antiguas vasijas de barro. Este es Abu Balaz, un sitio sin respuesta clara. ¿Por qué los antiguos egipcios llevaron cientos de kilos de cerámica por el desierto hasta aquí? Las vasijas de hasta 4000 años eran para agua, aunque no hay fuentes ni pozos cercanos. La arena cubre los fragmentos, pero en los mejor conservados se nota que los acomodaron en filas como en un almacén. Algunos científicos piensan que era una base camino a África Central. Otros que era un punto de abastecimiento para una expedición secreta. Tal vez no tenga que ver con el comercio, sino con buscar algo olvidado. Una ruta extraña cruza el desierto y no lleva a ciudades conocidas. Se pierde en las arenas, como si las caravanas no volvieran. Los gobernantes olvidados de Egipto. Muchos vemos a Egipto como una civilización eterna, fuerte, orgullosa e independiente. En cierto momento fue gobernada por los hicsos, cuyo nombre significa gobernantes extranjeros o reyes pastores. ¿Quiénes eran realmente sigue siendo motivo de debate? Los hicsos invadieron Egipto aproximadamente en el siglo XVII antes de nuestra era. No solo destruyeron el país, también lo sometieron, crearon una dinastía, gobernaron casi un siglo e introdujeron nuevas tecnologías. Se cree que fueron ellos quienes trajeron el carro de guerra a Egipto. Esto cambió por completo la estrategia de la guerra en el Medio Oriente. Se sabe que los hicsos usaron primero el bronce y armas compuestas en Egipto. Su origen sigue siendo un misterio. Unos creen que vinieron de Canaán, el actual Levante, otros que eran tribus nómadas de Asia, y algunos investigadores piensan que los hicsos eran una mezcla de pueblos. Comerciantes, guerreros y pastores se unieron en migraciones y guerras, pero su cultura no se mantuvo igual. Principalmente los conocemos por fuentes egipcias, lo que implica un sesgo de enemistad. Tras expulsar a los hicsos, Egipto comenzó la dinastía 18 donde estuvo Tutankamón. Tal vez el odio a los opresores impulsó a Egipto a resurgir como potencia, aunque algunos logros de los hicsos se integraron a la tradición egipcia. Esos momentos siempre me llaman la atención.
Cuando los ganadores olvidan y toman lo mejor de los vencidos. Un raro libro gigante. Frente a ustedes está uno de los 12 libros gigantes del siglo XVIII escritos en español. Sus dimensiones son impresionantes, casi 1 metro de largo. Estos libros fueron creados para ceremonias religiosas y contienen guiones detallados de los servicios religiosos. Encuadernación de cuero, madera y páginas de piel hacían al libro duradero y símbolo de la grandeza de la iglesia. Estos manuscritos se usaban en templos para que sacerdotes y coro leyeran desde lejos. Por eso las letras son grandes. Actualmente esta rareza está en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde científicos la estudian y buscan conservar su estado original. Estos libros son una ventana al pasado, mostrando los textos litúrgicos y la actitud hacia la escritura en la América Latina colonial. Visitantes extraterrestres en Egipto. Recientes excavaciones arqueológicas en Egipto llevaron a un descubrimiento sensacional que atrajo la atención de todo el mundo. Arqueólogos hallaron artefactos en la meseta de Giza que algunos científicos consideran evidencia de visitas extraterrestres hace 5000 años. Todo comenzó con las excavaciones en una tumba recién descubierta que pertenece al Imperio Antiguo de Egipto. Entre los objetos encontrados destacaban especialmente unas placas metálicas con símbolos enigmáticos y con imágenes de objetos voladores que recordaban a los ovnis modernos. El análisis de los artefactos mostró que están cubiertos de inscripciones en un idioma desconocido. Algunos científicos creen que esto podría ser un mensaje extraterrestre que los antiguos egipcios interpretaron como contacto con otra civilización. Lingüistas trabajan en descifrar estos símbolos, pero los resultados aún son inciertos. Destacaron imágenes de ovnis en las placas que, según ufólogos, serían esquemas de una nave extraterrestre. Creo que los investigadores han sacado conclusiones apresuradas y probablemente la interpretación de las placas sea más terrenal. Es mejor esperar a que termine el estudio de estos artefactos para saber qué símbolos hay y por qué están ahí. Año 200 a.C., año 500 después de Cristo micro. En museos de Colombia, Perú y Ecuador, hay objetos de oro que se miden en milímetros y menos, pero tienen una precisión que no se nota a simple vista. En el Museo del Oro en Bogotá hay microespirales, alambre de menos de 0,2 milímetros y figurillas hechas de muchas piezas sin rastros de soldadura, datadas entre 200 a.C. y 500 después de Cristo. El oro tiene impurezas de platino que funde a más de 1700 grados, aunque los hornos antiguos no llegaban a 1200. En los años 70 metalúrgicos del Instituto Smithsoniano concluyeron que los objetos no fueron fundidos, sino sinterizados con control preciso de temperatura, lo que exige un horno complejo o un proceso de varias etapas, desconocido para culturas precolombinas. Sin embargo, una tecnología similar aparece en Europa solo hasta el siglo XVIII, cuando por primera vez se aprendió a procesar el platino de manera industrial. En América se usó 1500 años antes, sin fuentes escritas ni rastros de desarrollo. Microtecnologías similares existían en el Viejo Mundo. En Egipto y Mesopotamia hallaron cuentas de oro y piedra de menos de 1 milímetro, con orificios uniformes y sin señales de perforación manual. En la India, en capas del primer milenio antes de Cristo, hay microperforaciones de paso constante y paredes lisas, sin rastros de herramientas manual. Incluso bajo el microscopio no presentan signos de vibraciones característicos del trabajo manual. Lo más extraño es que estos objetos no son experimentos únicos. Se encuentran por decenas y cientos en diferentes culturas y en distintas épocas, pero la tecnología de su fabricación no se desarrolla, no se difunde ni se describe. Solo existe terminada y luego desaparece, como si sus maestros también hubieran desaparecido. Bajo el altar de África, algo muy profundo en el continente africano podría cambiar la geografía y nuestra comprensión de la estabilidad de la Tierra. Científicos hallaron un enorme penacho de roca ardiente que sube desde el límite entre el manto y el núcleo, tan poderoso que está dividiendo África. Se han detectado señales de este movimiento en Kenia, Malawi y el Mar Rojo. Los isótopos de gas en fuentes geotérmicas señalan una sola fuente, una corriente profunda del manto, parecida a la que formó Hawái. Solo en África, en vez de subir, se mueve lateralmente y rompe la litosfera desde adentro. Esto explica la creciente actividad volcánica en África Oriental y el rift progresivo que se extiende por miles de kilómetros.
Algunos científicos creen que el continente se dividirá pronto, pero esa no es la única cuestión. Si una pluma destruye continentes, ¿quién o qué puede usar ese poder? Estos fenómenos aparecen en la geología y en leyendas antiguas, donde la Tierra desaparece junto con una civilización olvidada. En una meseta del oeste de la India, lejos de ciudades y turistas, arqueólogos hallaron petroglifos de más de 12.000 años. Talladas en la piedra, las figuras son extrañas. Parecen personas estilizadas con cuerpos, cabezas y brazos alargados, que parecen otra cosa. Algunas imágenes evocan paralelos directos con la mitología de la civilización sumerio-india. Una imagen similar también se encuentra en los sellos hallados en Mesopotamia. Ahí es visto como un ser celestial y mediador. De pronto, una silueta igual surge en la meseta india a miles de kilómetros. Los científicos creen que es coincidencia de formas y no hay evidencia de una cultura unificada, aunque hay otra perspectiva. Estas imágenes podrían ser el último vestigio de una civilización desconocida, anterior a la escritura y la cultura védica, cuyos restos solo quedaron en piedra. Surgen más preguntas que respuestas. ¿Quién los talló? ¿Qué significan? ¿Por qué se parecen a imágenes de otros lugares antiguos? ¿Y cómo es que estaban bajo nuestros pies sin que casi nadie lo supiera? Años 500 a 1000 de nuestra era, Colombia aerodinámica. Museos de Colombia y Estados Unidos resguardan figurillas de oro de 4 a 7 centímetros halladas en tumbas Tolima, fechadas entre 500 y 1000 después de Cristo. Se cree que representan aves o insectos, pero incluyen detalles que no existen en la naturaleza. Estos objetos tienen cola vertical, alas triangulares rígidas, fuselaje fijo y forma que coincide con el esquema aerodinámico de un avión, no de un ser vivo. En 1994, los ingenieros alemanes Peter Belting y Konrad Lubers ampliaron estos modelos, conservaron sus proporciones e instalaron motores y controles por radio. Los modelos despegaron, volaron de forma estable y controlada, sin modificar su diseño. Luego, en Estados Unidos se hicieron pruebas similares y el análisis aerodinámico reveló que la forma de las alas no permite el vuelo aleteado, pero es ideal para planeadores o aviones. La cola vertical, el perfil simétrico del ala y el fuselaje estabilizado surgen en la aviación hasta inicios del siglo XX, tras décadas de experimentos y cálculos matemáticos. En la naturaleza no hay formas así, ni pudieron ser inventadas al azar porque las formas aleatorias no vuelan. Para crear una configuración así, se requiere comprender el flujo de aire y el centro de gravedad, conocimiento formalizado tras los trabajos de Cayley y Lilienthal en el siglo XIX. Las figurillas son auténticas, su composición y datación están confirmadas, y se hallaron en contextos arqueológicos cerrados, pero su forma sigue sin explicación clara. Si en la América precolombina hubo objetos basados en la aerodinámica, significa que se comprendía el vuelo antes de la aviación, pero ese conocimiento se perdió sin dejar registros. En 1908, arqueólogos hallaron en Giza estatuas de 4.500 años del faraón Menkaura, ocultas en la arena junto a 2 diosas. Estas esculturas se conservaron casi perfectas, mostrando la gran maestría de los escultores egipcios. Menkaura no era solo un gobernante, sino también el constructor de una de las grandes pirámides, y aquí está representado rodeado por 2 diosas. A la izquierda del faraón está Hathor, diosa del amor, maternidad y cielo, símbolo de protección y patrocinio divino. A la derecha hay una figura femenina que personifica uno de los gnomos, las regiones de Egipto, lo que subraya la importancia del rey como unificador del país. Estas composiciones engrandecían al faraón y resaltaban su vínculo con los dioses. Menkaura es uno de los ejemplos más impresionantes del arte del antiguo Egipto. Nos muestran cómo los egipcios veían el poder, la divinidad y la grandeza real. La copa de esmeralda del siglo XVII es un tesoro tallado en una sola pieza de esmeralda de 252 quilates. Tales artefactos son extremadamente raros, ya que trabajar una piedra de ese tamaño requiere una habilidad increíble. La superficie de la copa está decorada con una inscripción delicada en árabe, lo que indica su origen en el mundo islámico, probablemente de Persia o la India, donde el arte de tallar piedra estaba en el más alto nivel. En ese entonces, las esmeraldas eran apreciadas por su belleza y supuestos poderes mágicos, como proteger de venenos y dar sabiduría. Estas copas solo eran para gobernantes o nobles y se usaban en eventos especiales,
mostrando el estatus del dueño. Destaca la forma hexagonal y las aristas suaves, que capturan la luz y hacen brillar la esmeralda. Estos objetos representaban poder y pureza espiritual. Hoy, esta copa es uno de los artefactos más raros y valiosos que conservan la grandeza de épocas pasadas. La tribu más temible. El viajero y bloguero Daniel Pinto impactó al publicar un video con la tribu Bitobaji de Papúa Nueva Guinea. El video, con más de 17 millones de vistas, muestra el encuentro con miembros silenciosos de la tribu que custodian una cascada sagrada. La gente Bitobaji viste trajes de lodo y arcilla, con máscaras de aves espirituales de narices largas y aspecto amenazante. Ellos protegen la cascada de los forasteros y son bastante intimidantes. Sin embargo, los espectadores dudaron de la autenticidad del video. Algunos dicen que la tribu más temible no habría permitido que el bloguero se acercara tanto. Otros bromean sobre sus disfraces, diciendo que sus trajes parecen atuendos de moda. Pese a las controversias, el video atrajo turistas a la región. La agencia de viajes promociona Bitobai como destino turístico con ecocabañas y experiencias culturales de la tribu. ¿Tú qué opinas? ¿Esta tribu es real o solo atrae turistas ingenuos? Escribe tu opinión en los comentarios. El misterio del rollo de Herculano. Gracias a la inteligencia artificial y la tecnología avanzada de rayos X, científicos descifraron por primera vez el texto de un antiguo pergamino de Herculano. Estos artefactos, que sobrevivieron al Vesubio en el 79 después de Cristo, fueron un misterio casi 2000 años. Los pergaminos hallados en la década de 1750 en una villa romana quedaron carbonizados y frágiles tras la catástrofe, por lo que no pueden desenrollarse sin dañarse. La mayoría está en la Biblioteca Nacional de Nápoles y algunos en Oxford. En 2023 se lanzó el concurso Desafío Vesubio para hallar tecnologías que descifren estos textos. Investigadores anunciaron un gran avance en este campo. Gracias al escaneo de rayos X de alta energía y algoritmos de inteligencia artificial, se obtuvo la primera imagen interna del rollo de Oxford. Científicos identificaron varias palabras, incluyendo la griega para aversión. Aunque el texto sigue fragmentado, el método mejora. En Nápoles hay más de 1000 rollos similares que los investigadores esperan descifrar. Un hallazgo inquietante en Kuwait. En Kuwait se encontró una estatuilla de arcilla única de 7000 años de antigüedad, que recuerda las imágenes de extraterrestres, lo que se convirtió en un verdadero avance en la arqueología. El hallazgo fue en el sitio arqueológico Barauno del sexto milenio antes de Cristo. La estatuilla muestra una cabeza de ojos oblicuos, nariz plana y cráneo alargado, similar a representaciones modernas de extraterrestres. Es el primer hallazgo de este tipo en el Golfo Arábigo. Artefactos similares solo se habían hallado en Mesopotamia. La estatuilla refleja las tradiciones artísticas de la cultura Ubaid, que era conocida por sus cerámicas y estatuillas únicas. La estatuilla fue hecha de arcilla mesopotámica, no de cerámica local, lo que muestra un intercambio cultural. El arte de Ubaid creaba estatuillas simbólicas y este hallazgo ayuda a entender prácticas espirituales antiguas. Las estatuillas pudieron usarse en rituales religiosos o como símbolos sociales. Aunque la ciencia no ha confirmado visitantes del espacio, la naturaleza de los objetos voladores misteriosos queda a criterio de cada quien. Del siglo I al X de nuestra era, mecanismos imposibles. En el siglo I en Alejandría, el ingeniero Herón describió dispositivos que Europa no vería hasta 1000 años después. En Neumática y los autómatas, documenta mecanismos con engranajes, válvulas, movimientos inversos y mecanismos programables. Los templos se abrían solos, las estatuas se movían y los altares se encendían sin fuego. Todo funcionaba por la presión del vapor, el agua y engranajes precisos, lo que exigía entender mecánica y matemáticas. Estos textos, fechados en el primer siglo y de autenticidad indiscutida, presentan el problema de que esos dispositivos requieren producción avanzada de piezas estándar para ensamblarse. Según la versión oficial, el mundo antiguo carecía de máquinas y herramientas para procesamiento preciso en serie. Las máquinas descritas funcionaban, como confirman las reconstrucciones hechas en el siglo XX por ingenieros del Museo de Ciencia de Londres y el Instituto de Historia de la Ciencia en Atenas. En China, en 1092, el científico Su Song construyó un reloj astronómico de más de 12 metros que usaba transmisión por cadena, regulador de agua y escape mecánico, similares a los que Europa no vio hasta los siglos XIV y XV. Este reloj indicaba movimientos estelares, fases lunares y la hora,
y su descripción quedó en la crónica oficial de la dinastía Sun. Tras la muerte de Susun, el mecanismo se desmanteló y la tecnología se perdió. En 1206, el ingeniero Al-Jazari inventa autómatas, relojes programables y bombas de agua con manivela y biela, mecanismos que en Europa surgirán 300 años después. Su libro sobre dispositivos mecánicos incluye dibujos, dimensiones e instrucciones, pero tras él la tecnología no avanza y el conocimiento mecánico desaparece hasta el Renacimiento. En todos estos casos se repite lo mismo: los mecanismos complejos aparecen de repente, funcionan, se describen y luego desaparecen de la historia, como si fueran una excepción y no un comienzo. No existe una evolución entre autómatas antiguos, relojes astronómicos chinos y máquinas árabes, aunque lógicamente debería haberla. Si estos mecanismos existieron y funcionaron, el nivel de ingeniería antigua era más alto que lo que dice la versión oficial. La desaparición de este conocimiento fue sistemática, no casual. Penetración en la Área 51. Él no buscaba ovnis ni creía en extraterrestres. Solo quería recorrer la antigua ruta de los buscadores de oro a través del desierto de Nevada. Ese camino cruzaba una zona restringida donde no dejan entrar. Jerry Freeman, antropólogo de California, cruzó sin saberlo los límites de la base más secreta de Estados Unidos y quedó en el centro de uno de los mayores misterios del siglo XX. Caminaba de noche evitando patrullas para hallar las inscripciones de pioneros fallecidos en 1849, pero en la zona del lago Seco Papoose se encontró con un fenómeno que lo sacó por completo de su realidad habitual. En el desierto nocturno se abrió un portal con intensa luz azul. La luz no se dispersaba, sino que parecía concentrarse en un núcleo pulsante, sobre el cual flotaban luces que parpadeaban de manera sincronizada, claramente antinaturales. Freeman sintió un zumbido y vibraciones desde la Tierra, como si algo enorme cobrara vida ante él. No era un espejismo ni tecnología militar. Todo era tan ordenado y sincronizado que no podía ser coincidencia. Se quedó inmóvil, entendiendo que, si lo descubrían, desaparecería para siempre. Después le contó esto al periodista George Knapp, quien en 1989 presentó a Bob Lazar y la Zona S4. Desde entonces, Jerry Freeman es el único que se acercó a los secretos del Área 51 y logró salir sin convertirse en otro secreto militar. Castillo en el desierto. Entre las dunas de Argelia hay una ruina solitaria, sin caminos ni nombre. Pocos turistas visitan este lugar y casi no hay imágenes satelitales. Se le conoce como Ksar Dra, aunque ese no es su nombre oficial. Ksar significa palacio o castillo en bereber y Dra es un antiguo río cercano. Nadie sabe quién construyó este castillo. No hay fechas ni restos de asentamiento, solo piedras sobre la arena. Esa es la impresión. Como si la construcción hubiera sido recortada del tiempo y simplemente olvidada. Es sorprendente que incluso en la era de la geolocalización, drones y expediciones, todavía existan lugares de los que casi nadie ha oído hablar. Quizá estas ruinas sean las más importantes, pues no encajan en lo habitual. Año 775. Un impacto que deja una marca en los árboles. En 2012, la investigadora japonesa Fusa Miyaki descubrió algo extraño en los anillos de crecimiento del cedro japonés. Un aumento brusco de carbono 14, cuya causa es desconocida. No se explica por clima ni error de medición. El aumento fue global, confirmado en árboles de Europa, Norteamérica, Asia y el hemisferio sur, y ocurrió en los años 774-775 de nuestra era. El planeta recibió una ráfaga breve de radiación, probablemente de una erupción solar muy fuerte, imposible de falsificar porque quedó registrada en la madera año con año. Tras el hallazgo del año 775, se supo que no era un caso único. Un aumento similar, aunque más débil, de carbono 14 se registra en los años 993, 994 y otro más alrededor del año 660 antes de nuestra era. Estos eventos, llamados eventos Miyaki, no destacan por ser aterradores, sino porque ofrecen a la arqueología una nueva herramienta: vincular un objeto a un año calendario específico, no solo a una época o siglo. En 2021, gracias precisamente a esta marca del año 993, las muestras de madera de un asentamiento en Terranova permitieron fechar la presencia de escandinavos en América del Norte con una cifra exacta: el año 1021, no aproximadamente el siglo XI ni más o menos una década, sino un año específico, porque los anillos de los árboles registran los eventos Miyaki como un sello, y después solo queda contar los anillos hasta la corteza. Tras esto, las historias sobre dataciones antiguas inexactas se ven distintas,
ya que existen eventos en el planeta que marcan fechas absolutas. Cuando la arqueología obtiene madera o material orgánico con anillos anuales, puede determinar la cronología exacta, lo que es un riesgo para la visión tradicional del pasado, porque entonces muchas anomalías dejan de ser discutibles y se convierten en hechos con una fecha exacta, después de lo cual ya no se puede retroceder un par de siglos para salvar un esquema bonito. La tumba que no se abre. Todos conocen la Esfinge, pero pocos saben que debajo probablemente hay una cavidad cerrada y hasta cementada. En los años 90, el geofísico Tomás Doveckin hizo un sondeo acústico de la meseta. Bajo las patas delanteras de la Esfinge hallaron una cámara vacía de bordes rectangulares bien definidos. No podía ser natural, era una habitación, tumba o algo más. Esta noticia sacudió la arqueología alternativa. Las afirmaciones fueron aún más lejos. Supuestamente en los textos antiguos de Egipto se mencionaba una sala de las crónicas, un lugar donde se guardaban los conocimientos dejados por los dioses antes del diluvio, y podría estar precisamente allí, bajo la Esfinge. Un solo paso pudo abrir una puerta al pasado prehistórico, pero hubo silencio porque las autoridades egipcias negaron el permiso para excavar. El lugar fue declarado cerrado para investigaciones. Además, según datos no confirmados, el pozo en la parte inferior de la Esfinge fue rellenado con una mezcla de concreto. Así, sin comentarios. ¿Por qué? No está claro. Tal vez no es que no haya nada, sino que saben lo que hay. ¿Quién hizo las pirámides? Existen desde hace más de 4.500 años cientos de toneladas de piedra y millones de bloques con ángulos precisos. Majestuosas, casi alienígenas, las pirámides de Giza siguen siendo un símbolo de eternidad y misterio. Pero la pregunta clave sigue siendo, ¿cómo? La arqueología moderna ofrece diferentes teorías. Según una de ellas, los bloques se tallaban en las canteras y se llevaban a la construcción usando trineos y arena humedecida. Según otra teoría, los bloques se fabricaban directamente en el lugar usando una mezcla de piedra caliza y arcilla. Básicamente, era un tipo de concreto antiguo. El ingeniero francés Joseph Davidovits presentó su fórmula de piedra geopolimérica, pero aún con estas hipótesis no hay una respuesta exacta. No solo es la tecnología, el misterio es la escala. Para la pirámide de Keops se usaron unos 2.3 millones de bloques. Aún con organización perfecta, tomaría décadas y miles de trabajadores. Recordemos, era el mundo antiguo, sin grúas, acero ni electricidad. Aún así, los pasadizos están alineados con precisión de centímetros y los lados de la pirámide casi coinciden con los puntos cardinales. Y también hay otras preguntas. ¿Para qué se necesitaban tumbas así? ¿Por qué las tres pirámides de Giza están alineadas con los mismos ángulos que las estrellas del cinturón de Orión? ¿Por qué algunos bloques tienen marcas que parecen más derretimiento que corte? Mientras más leo sobre las pirámides, más creo que son un mensaje, no solo una construcción. No fueron solo para los muertos, sino para el futuro y para nosotros. Si no sabemos cómo se construyeron, tampoco sabremos su propósito. Testigos. Crónica de catástrofes global. Existe otra fuente que actúa como archivo del planeta y no permite explicaciones convenientes. Los testigos de hielo de Groenlandia y la Antártida. Columnas de hielo de kilómetros conservan capas que registran la atmósfera pasada, mostrando sulfatos, cenizas y marcadores químicos de erupciones. Cuando el mismo evento aparece en varios testigos de hielo de distintos continentes, se descarta que sea un problema local. Así se reconstruyó la crisis del año 536. Las crónicas europeas y orientales hablaban de un sol apagado y verano frío, mientras los testigos de hielo revelaban repetidos aumentos de aerosoles volcánicos. En 1257, la erupción del Samalas dejó una marca tan fuerte en la química del hielo que es visible en testigos de ambos hemisferios. Y después vienen años de enfriamiento y malas cosechas, registrados por las crónicas y datos demográficos indirectos. Estas marcas en el hielo son importantes por una razón. Demuestran que la humanidad vivió épocas donde el entorno colapsaba bruscamente, no de forma gradual. Esos golpes coincidieron con periodos donde la arqueología muestra interrupciones y simplificación tecnológica, cuando en el mismo periodo hay impactos climáticos globales y simultáneamente fracasos culturales, desaparición de oficios, caída de ciudades y ruptura de tradiciones. Se vuelve difícil mantener la idea de un progreso lineal y tranquilo, porque el propio planeta borraba periódicamente lo acumulado. Jirafa de cuarzo. A primera vista parece una figura infantil. Una jirafa sentada tranquilamente como si estuviera congelada en el tiempo, pero está tallada de un solo bloque de cuarzo rosa, una de las piedras más difíciles de trabajar. Fue creada en Francia en 1900 por Cartier
no en África o Asia. No se sabe por qué los joyeros del Art Nouveau tallaron una jirafa en cuarzo. Tal vez simbolizaba tierras exóticas o lo desconocido, o era una referencia a imágenes antiguas. En Egipto y Mesopotamia también tallaban animales en minerales. Ahora es solo para colecciones privadas, no templos. La espada para los inmortales no es solo un arma. Fue forjada al inicio de una nueva era, cuando China estaba dividida en muchos reinos rivales. Pero alguien en esa dura realidad hizo algo distinto, no para batallas ni victorias, sino como en un ritual. La hoja es de bronce con tono turquesa, como si absorbiera el color del cielo. La empuñadura es de cristal de roca, como el hielo, con detalles de oro y turquesa. La geometría, el ornamento y el acabado muestran que la espada no fue hecha para un soldado, sino para algo superior. El periodo de los reinos combatientes, siglo V-XIII a.C., fue de guerras, traiciones y reformas, pero esta espada pertenece a un ritual, no encaja en ese contexto. Pudieron usarla en sacrificios, rituales de transición o como símbolo de poder que se demuestra no se conserva. Este tipo de artefactos nos confunde porque no encajan con nuestra idea del mundo antiguo. Esperábamos hojas toscas y señales de batalla, pero recibimos cristal, oro y metal como joyas. La enigmática roca de Dighton se exhibe en un pequeño museo junto al río Taunton, Massachusetts. Es una piedra de 40 toneladas extraída del agua y colocada aquí en 1963, famosa por sus petroglifos. La roca de Dighton ha desconcertado a los investigadores durante mucho tiempo con sus misteriosas inscripciones, cuyo origen sigue siendo un misterio desde hace varios siglos. La roca mide 1.5 metros de alto, 3.5 metros de largo y 3 metros de ancho. Su superficie, llena de petroglifos, antes estaba inclinada al agua y quizá era un mensaje para navegantes. Los símbolos en la piedra son líneas rectas, figuras geométricas, imágenes primitivas de personas y caracteres extraños. La primera mención escrita de la roca de Dighton data de 1686. El colono inglés John Danforth dibujó los símbolos y 10 años después, el reverendo Cotton Mather los describió en su libro como extrañas marcas de pueblos antiguos desconocidos. La roca generó varias hipótesis. En 1837, Carl Christian Raffn afirmó que las inscripciones fueron hechas por vikingos y vinculadas al viaje de Thorfinn Karlsefni, quien llegó a América del Norte en el siglo XI según las sagas. Su teoría causó gran revuelo. En 1916, el profesor Edmund de la Barre de la Universidad de Brown demostró que Raffn falsificó la imagen añadiendo líneas que apoyaban su hipótesis. De la Barre sugirió una versión donde identificó a Miguel Corte Real y la fecha 1511 en las inscripciones. Según él, un explorador portugués desaparecido en América dejó este mensaje. En 1502, Corte Real buscó a su hermano perdido en Terranova, pero también desapareció. Quizá tuvo que quedarse con los indígenas y, 9 años después, dejó un mensaje en la roca sobre su destino. La teoría de la Barre fue apoyada en Portugal, pero en otros países se recibió con cautela. Unos piensan que las inscripciones son de fenicios antiguos. Otros dicen que chinos llegaron a América antes que Colón. La roca de Dighton sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos de Estados Unidos y aún inspira a los investigadores a descubrir su historia. Si vemos los estratos arqueológicos como una cronología global, surgen rupturas abruptas en las capas que no se explican por guerras, migraciones o decadencia. En diferentes partes del mundo, al mismo tiempo, los estratos culturales terminan abruptamente y después de ellos hay un vacío. Luego surge una nueva cultura, como si el mundo se hubiera reiniciado. La primera ruptura ocurrió alrededor del 2200 a.C. Desaparece el imperio acadio en Mesopotamia, termina el imperio antiguo en Egipto, las ciudades se vacían, cesa la construcción y se interrumpen los registros escritos y las fuentes culturales. El análisis de núcleos de hielo en Groenlandia revela un enfriamiento repentino y sequía de décadas, mientras que en el Medio Oriente se observa un estrato polvoriento causado por una catástrofe climática global. Luego baja el nivel tecnológico y se simplifican el trabajo en piedra y bronce, desapareciendo los proyectos complejos. El segundo colapso hacia 1200 a.C. es el de la Edad de Bronce. En una generación desaparecen Micenas, el imperio hitita, ciudades del Levante y redes comerciales mediterráneas. Desaparece la escritura, la metalurgia se simplifica y los palacios quedan en ruinas. Arqueólogos hallan en Turquía, Siria, Grecia e Israel el mismo horizonte de incendios y destrucción,
en el mismo periodo. Luego, el mundo pierde tecnología y muchas habilidades desaparecen por siglos. El siguiente colapso global se registra en el año 536 después de Cristo. Las crónicas de Europa, China y el Medio Oriente describen un sol sin luz, un verano frío, hambre y epidemias. Investigaciones modernas indican que varias erupciones volcánicas en ese periodo arrojaron ceniza, bajando la temperatura global entre 1.5 y 2 grados. En los estratos arqueológicos de este periodo reaparece una ruptura. Las ciudades se reducen, la construcción cesa, desaparecen los oficios complejos y el nivel de vida retrocede siglos. El último golpe fue en 1257, cuando el volcán Samolas en Indonesia tuvo la mayor erupción en 7000 años. Han hallado sus huellas. En Europa y Asia hay hambrunas, muertes masivas y colapso político. Tras este periodo, muchas tecnologías del mundo árabe, China y Europa desaparecen o se simplifican, y siglos de conocimientos parecen perderse. En todos estos casos se repite el mismo escenario: una cultura desarrollada, una interrupción abrupta, un vacío tecnológico y un nuevo sistema más simple. Esto no parece evolución, sino un reinicio donde la humanidad empieza desde más abajo, redescubriendo lo que ya sabía. Si estas interrupciones son globales, los hallazgos imposibles dejan de ser excepciones. Son fragmentos de mundos no destruidos poco a poco, sino de golpe, dejando rastros que hoy vemos como anomalías. La Atlántida no es solo una leyenda, sigue siendo un fantasma cultural que influye en mentes, sueños y hasta en la ciencia. John la describió con gran detalle: una isla enorme, civilización avanzada, ejército fuerte y complejos canales. Afirmaba que la Atlántida estaba más allá de las columnas de Hércules frente a las montañas de Atlas, y se hundió en un día por un terremoto alrededor del año 9500 a.C. Han pasado más de 11.000 años y seguimos debatiendo si existió. La han buscado en Creta, Santorini, Cuba, Brasil, Islandia y el Atlántico. Científicos han propuesto cientos de teorías, desde la catástrofe en Tira hasta recuerdos de una parte sumergida del Sahara. El problema es que no tenemos ni una sola prueba arqueológica directa, ni artefactos, ni restos, ni rastro genético alguno. Pero la ciencia tampoco puede refutar por completo la existencia de la Atlántida. Lo más extraño es la magnitud de su influencia. La leyenda de la Atlántida dio origen a escuelas filosóficas enteras. Inspiró teorías ocultistas, místicos nazis, pseudociencias, conspiracionistas y escritores de ciencia ficción. La Atlántida simboliza una edad de oro perdida. Nos atrae no solo por ser una tierra perdida, sino por la idea de que antes fuimos más de lo que somos hoy. A veces pienso que la Atlántida no es una isla hundida, sino el reflejo de nuestro sueño. Queremos creer que alguna vez las personas fueron más fuertes, más inteligentes, mejores. Sin conocer la verdad, esta historia seguirá resurgiendo. Muñecas marionetas con cabezas desmontables. Arqueólogos en El Salvador hallaron figuras de barro únicas de unos 2400 años. Estos artefactos hallados en una pirámide de San Isidro parecen marionetas. Tienen la boca abierta y los ejemplares grandes tienen cabezas desmontables con orificios para pasar un hilo y manipularlas. Los investigadores llaman figuras balinas a estos hallazgos. Antes se hallaron artefactos similares en Guatemala. Entre las 5 figuras, por primera vez aparece un personaje masculino que tiene patrones visibles que recuerdan a tatuajes. Los arqueólogos creen que las muñecas se usaban en rituales que imitaban eventos reales o mitológicos. En la antigua Mesoamérica se pensaba que crear la imagen de alguien le daba vida y lo hacía presente a distancia. El hallazgo confirma que El Salvador antiguo era parte de una red cultural conectada con Guatemala, Panamá y Nicaragua. Las fechas no coinciden. En 2020, investigadores de Harvard y la Universidad de Helsinki publicaron un estudio que mostró que la datación por radiocarbono entre 3000 y 1000 a.C. tiene un error sistemático de hasta 200 a 300 años por fluctuaciones en la actividad solar. Esto implica que varios objetos que creemos recientes podrían ser mucho más antiguos. En 2018, la revista Nature publicó datos sobre los núcleos de hielo de Groenlandia, donde se registraron aumentos bruscos en la concentración de berilio 10 y carbono 14, lo que indica eventos catastróficos que ocurrieron aproximadamente en el año 2200. A triste, estas fechas coinciden con la caída de civilizaciones, desaparición de tecnologías y colapso de tradiciones culturales globalmente. En 2022, análisis de sedimentos en China, Turquía,
y Sudamérica revelaron capas de destrucción sincronizadas por un enfriamiento y sequías que duraron generaciones, no solo décadas. Estos eventos son oficiales y documentados, pero no se vinculan con la pérdida de conocimientos. Eso implicaría aceptar que las tecnologías no se perdieron por casualidad, sino de forma masiva y sincronizada. Al combinar estos datos con lo visto antes, es claro, las tecnologías no desaparecían individualmente, sino por niveles, y la humanidad siempre volvía a empezar, sin saber que alguna vez supo más. Aquí surge una pregunta imposible de ignorar. ¿Y si no vivimos tras la primera civilización, sino tras la quinta o sexta, y llamamos primitivo al pasado porque no recordamos quiénes fuimos? Si les gustó el video y quieren que profundice más, díganlo en los comentarios. Gracias por verlo. Hasta luego.